Os voy a presentar al invitado de hoy. Tengo que decir que me siento muy afortunada que esté aquí hoy en el podcast. Él es Gaspar Hernández, es escritor, crítico literario y periodista y ha trabajado durante más de 30 años en Catalunya Radio, en el que ahora presenta el programa L'Ofici de Viure, un programa que te tengo que decir que a mí me ha aportado mucho a nivel personal porque he conocido a profesionales maravillosos de los que he aprendido mucho y he ampliado mi visión con un montón de temas y ámbitos. Y lo he nombrado mucho en este podcast, de hecho, este programa. Muchas gracias, Mireia. También tengo que decir que ahora estás presentando tu libro, que es diu El radiofonista, está escrito en catalán y está publicado por Columna. Y es un conjunto de relatos y memorias que tienen como eje vertebrador tus más de 40 años trabajando en radio. Voy a decir también que me lo terminé de leer ayer a las 3 de la mañana y creo que empecé sobre las 11 porque me estaba encantando. Lo disfruté muchísimo y lo recomiendo de verdad este libro porque te ayuda a tener una visión más cercana de los entresijos del oficio de radiofonista, de locutor, de entrevistador, y también está hecho de manera muy poética. Creo que cada episodio enlaza muy bien el principio con el fin y es muy chulo. Muchas gracias, Mireia, por leerlo con buenos ojos. Son relatos. De hecho, son relatos, como has visto, sobre la radio, la voz, la importancia de lo que se puede expresar con la voz y no con la imagen. A mí, no sé si a ti te pasa, pero a mí me cuestan mucho las videollamadas. La verdad es que me cuesta muchísimo. Uh-huh. Y no me siento cómodo con las videollamadas. En cambio, con la voz, solo con la voz, muchísimo, ¿no? Y hay un momento en que digo que la voz es el auténtico espejo del alma, uh-huh. Porque bueno, cuando llamo a alguien siempre a través de la voz es como sé automáticamente cómo está, ¿no? Cuál es su estado de ánimo, si tiene un buen día, si no. Y es como si captase más matices que con una videollamada. Como si eso hiciera una interferencia, no sí, es necesario. Como si la imagen, en este caso, ¿no?, de la videollamada, pues fuese una interferencia, efectivamente, ¿no? Y en cambio hay una autenticidad en la voz que no encontramos en la imagen, ¿no? Y prueba de ello es que los podcasts como este cada vez tienen más éxito, más buena acogida, ¿no? Necesitamos la voz. Totalmente. Yo siempre invito a la gente a unirse a la República Independiente de sus ojos. No tienen que estar mirando una pantalla porque escuchar un podcast o escuchar la radio te permite estar haciendo otras cosas, te permite caminar, te permite estar en movimiento y a veces procesamos mejor la información cuando estamos haciendo cosas, ¿no? Siempre procesamos mejor la información, ¿no? Aunque, por ejemplo, cuando estamos escuchando lo que sea que nos interesa, si tomamos apuntes, aunque no volvamos a ver aquellos apuntes ni los repasemos, el solo hecho de haber estado en movimiento, moviendo el brazo y la mano mientras escuchábamos, hace que nuestra memoria, según la neurociencia, lo registre mejor. En el momento en que tienes que ponerte delante de una persona y tienes que hacer una entrevista en el programa de L'Ofici de Viure, por ejemplo, ¿qué cosas crees que funcionan para hacer sentir a la persona cómoda, para que pueda abrirse? ¿Crees que tiene que ver con esa parte de escuchar muy bien cómo está la persona, también a través de su voz, cómo se siente, su lenguaje corporal? Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Lo primero, si te parece bien, es lo que no se debe hacer, ¿no? Lo que no se aconseja. Exacto, que lo explico en el libro. Es, en primer lugar, huir de las preguntas a las que estamos acostumbrados los periodistas. No todos, pero muchos de ellos y de ellas, que son preguntas normalmente como si dijéramos para lucir, ¿no? Como forma parte de un sistema periodístico que yo practiqué cuando me dedicaba a la actualidad, pero que ya abandoné. Que son preguntas incisivas y a veces agresivas. Es un tipo de pregunta como queriendo descubrir la verdad o poniendo contra las cuerdas a la persona y como demostrando, mira yo qué periodista más perspicaz que soy capaz de hacerte esta pregunta. Entonces, está luciéndose el periodista o la periodista, pero en cambio el invitado o la invitada se cierran totalmente, ¿no?
Y bueno, yo reconozco en el radiofonista que también formé parte de este engranaje, que es necesario también, aunque hoy ya no pertenezco a este mundo relacionado con la actualidad, pero es necesaria la existencia de buenos medios de comunicación para que actúen de contrapoder, ¿no? Aunque la mayoría dependen del poder económico o político. Pero a mí este tipo de preguntas y de entrevistas ya no me interesan. Y estas preguntas, por lo tanto, es lo que no se tendría que hacer. Entonces, hay un momento en el libro que explico a raíz de la presentación del amigo Francesc Miralles de su libro, que yo estoy en contra de preguntar, ¿no? Y que ya intento ya no hacer preguntas. Entonces, las preguntas que hago para que el otro se sienta cómodo o cómoda son muy abiertas, casi serían un masaje, ¿no? Entonces, la persona empieza a dar lo mejor de sí misma. Y bueno, y efectivamente, tal y como tú insinuabas, bueno, la comunicación no verbal, los ojos, cómo se mueve, cómo entra al estudio la persona, cómo se sienta en la mesa, los comentarios que hace, pues esto ya influye muchísimo en la entrevista. Yo lo que intento es romper el hielo inicialmente, normalmente con algo que nos dé risa, ¿no? La risa para mí es el gran motor inicial antes de empezar una entrevista. Me gustaría poder hablar de fútbol, pero no he visto en mi vida un partido de fútbol, o sea que no podría hablar de fútbol. Me gustaría explicar chistes, pero soy pésimo explicando chistes, pero intento romper el hielo. En el oficio de Aviora yo sé que hay un guión muy riguroso. Supongo que después este guión se sigue, pero siempre hay una parte de improvisación. Sí, exacto. O sea, primero el guión es como la brújula para orientarnos. Hacemos las entrevistas no con mapa, no con GPS, pero sí con una brújula para saber hacia dónde más o menos queremos ir. Entonces, si la persona viene a presentar un libro, intento casi siempre, yo diría que siempre, pero bueno, me atrevo a decir siempre, pero que siempre haberme leído el libro por un respeto, ¿no? Por la persona, aunque entiendo que hay compañeros que no tienen tiempo, pero bueno, yo intento leerme el libro, entonces intento saber hacia dónde me gustaría a mí como oyente que fuese la entrevista, que me gustaría escuchar a mí de esta persona y más o menos tenemos muchas preguntas que hemos preparado con la guionista, pero bueno, a partir de ahí voy fluyendo. Y entonces, si la respuesta me lleva a una pregunta que tenía preparada, claro, magnífico. Y si no, pues vamos fluyendo hacia otra pregunta que improviso. Lo importante es que no se note el guión, que exista el guión, pero que no se note. Que parezca una conversación casi improvisada, como un concierto de jazz, vamos improvisando, que lo parezca, ¿no? Sobre todo para transmitir naturalidad, porque hubo una época en que aún no existían los podcasts, que la radio era muy impostada, ¿no? Muy rígida, era aquella antigua Radio Nacional de España con estas voces. Con estas voces profundas. Sí, y era una radio como eran muy buenos profesionales con una gran dicción, pero al mismo tiempo tenía un punto de artificioso, ¿no? Y hoy en día, bueno, yo creo que valoramos la espontaneidad, sobre todo, ¿no? Pero también el rigor, ¿no? Y para eso es necesario un guión. ¿Tú crees que yo me doy cuenta que en los episodios que estoy grabando hay un momento como cúlmine en cada uno de ellos? Y suele ser como a mediados finales, como si cada vez te sintieras más conectado con la otra persona o quizás el otro se sintiera más cómodo y hay un momento de reflexión importante, que sale algo que viene en la conversación con las dos. Sí, bueno, eso es mérito tuyo, ¿no, Mireia? No, sí, ¿tú crees? Sí. No, pero pues sí que... Bueno, yo creo que nuestro trabajo, en este caso como entrevistadores, es sacar lo mejor de la persona que tenemos delante, ¿no? Y bueno, y para eso efectivamente las preguntas, entre comillas, incómodas, nunca mejor dicho, las preguntas incómodas nos sirven para sacar lo mejor de la otra persona. Esto lo aprendí de mi primer maestro, Oriol Pujol Brutau, que fue un jesuita que estuvo 40 años en la India, que él decía, si nos fijamos bien, las personas que más han influido en nosotros son las personas que nos aceptaban. Y desde la aceptación dábamos lo mejor. Y desde la aceptación probablemente cambiábamos cosas que teníamos que cambiar. Pero desde la crítica o el rechazo
por ejemplo, no cambiábamos, ni hemos cambiado. Entonces yo lo llevo al terreno de la conversación y de la entrevista. O sea, hay una aceptación básica hacia la persona que tengo delante, interlocutor, interlocutora, y desde esta aceptación y también un punto de admiración, porque si no hay admiración, ya difícilmente los entrevisto, ¿no? Los dejo para otras personas que sí que las admiren, ¿no? Entonces procuro que haya esta admiración, este punto de admiración y aceptación máxima. Y desde ahí acaba saliendo efectivamente lo mejor, ¿no? Y se llega quizá a este momento que tú definías muy bien. Como yo me posiciono delante del otro y como yo lo miro con este estado de presencia del que tú hablas, determina muchas cosas de las que van a pasar en la conversación. Sí, bueno, conversar lo que diría ahora es una exageración, ¿no? Pero bueno, se puede interpretar así. O sea, una conversación puede llegar a ser, es como casi, en aquel momento es una relación que guarda, yo creo que tiene un sentido que conectaría con el amor, ¿no? Hay un momento que lo que acaba fluyendo tiene mucho que ver con el amor y la fusión de dos seres, ¿no? Y por tanto hay un estado de no dualidad. Creo que es posible lograrlo a través de la conversación. Me gusta mucho esta filosofía que planteas como modo conversacional. Yo lo pienso mucho que este espacio que abro de este podcast para mí es muy terapéutico en este sentido, ¿no? Porque yo aprendo mucho del otro y intento que sea desde este no juicio. ¿Te has encontrado alguna vez, por ejemplo, que en uno de tus programas no estés de acuerdo con lo que está pasando? O sea, ¿cómo es la posición? Si partimos de esta idea del no juicio, cuando tú estás abriendo un espacio que es un programa, por lo tanto estás afianzando, digamos, una serie de opiniones, pero no estás de acuerdo con aquello que se está diciendo o sientes que la persona no está siendo honesta. ¿Cómo se calibra eso? ¿Cómo se acompaña? Bueno, esto me pasaba mucho antes, cuando me dedicaba a la actualidad, ¿no? Hace 20, 30 años. La política también. La política, ¿no? que lo escribo en el libro, porque bueno, que yo me encontraba ante políticos que me decían una cosa a micrófono cerrado y después lo contrario a micrófono abierto, ¿no? No todos, evidentemente, porque hay, como en todos sitios, pues hay políticos honestos, pero sí que había contradicciones. Entonces yo intentaba, cuando lo notaba, lo que hacía es intentar que emergiera la verdad y lo que yo intuía o lo que me habían dicho a micrófono cerrado, ¿no? Y intentaba hacer unas preguntas que nos llevasen hacia, entre comillas, la verdad, ¿no? Pero no siempre funcionaba, ¿no? Al contrario, ¿no? La otra persona seguía mintiendo y entonces no... La verdad es que era un callejón sin salida. Esto, insisto, eran las conversaciones sobre política y sobre actualidad, las entrevistas sobre política y actualidad. Debías terminar muy cansado, ¿no? De sostener esa situación. Lo dejaste claramente. Lo dejé porque no, sí, no tenía sentido seguir. Yo quería sentirme cómodo, como te decía antes, ¿no? Estar con personas, entrevistar a personas a las que yo más o menos admirase, sacar lo mejor de ellas y tampoco no querer ser juez, ¿no? Porque claro, yo también quién soy yo para decir lo que se tiene que decir o lo que el otro tiene que decir o no, ¿no? Entonces yo me acababa sintiendo un poco juez o fiscal y para nada esta es mi función, ¿no? Entonces por eso tiré la toalla directamente de la actualidad. Como tú dices en tu libro, muchas veces para el periodismo las buenas noticias no suelen ser noticia. ¿Ese fue el motivo por el cual tú decidiste empezar el programa L'Oficina Viure a Catalunya Radio? Sí, yo me fui muy autocrítico y me pregunté hasta qué punto los medios de comunicación estamos mejorando o empeorando la sociedad. Entonces, bueno, hay de todo. Hay medios que sí, que contribuyen a una sociedad mejor, evidentemente, por lo que decíamos antes, porque ejercen de contrapoder, entre otras muchas cosas, ¿no? Y una buena información, por ejemplo, sobre el tráfico, pues ya nos ayuda aquel día, ¿no? Entonces, bienvenida sea. Pero muchos medios lo que hacemos con la mejor intención, cuando sobre todo me refiero a la información, a las noticias, es engrandecer, hacer más grande lo que va mal, lo que no funciona. Entonces, entre comillas, lo negativo. Y entonces lo que hacemos es
pedir la atención de la gente, oyentes, lectores, espectadores, a partir de lo que no funciona, de lo que es negativo. Entonces, porque sabemos que aquello da más audiencia que no si hablamos de lo positivo, porque todos los medios de comunicación, y hay muchos casos que han intentado publicar solo buenas noticias, han fracasado, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Han cerrado muchos periódicos y revistas dedicados a buenas noticias. Y por eso, bueno, la actualidad está basada en lo que no funciona y en las conductas irregulares, algunas enfermizas, otras patológicas. Hemos logrado prestigiar el mal. Es curioso que los medios no hemos prestigiado la bondad, cuando a nuestro alrededor vemos cada día, ¿no? Cada uno de nosotros ve actos de bondad, pero hemos prestigiado en cambio la maldad. Entonces, asesinatos, crímenes, pero sin llegar a estos extremos, la violencia verbal, tienen mucho protagonismo en los medios. Y también el miedo, y capta nuestra atención y influye en nuestras emociones. Entonces, yo, a partir de esta autocrítica, también hay otra cosa a añadir, ¿no? Que es que tenemos una mentalidad, entre comillas, muy infantil en el peor sentido, que es que etiquetamos muy fácilmente todo lo que ocurre en categorías como buenos y malos, víctimas y culpables, ¿no? Y así vamos etiquetando y por tanto juzgando. Entonces yo hice mucha autocrítica y dije, bueno, yo no quiero formar parte de este sistema e intentaré desde dentro crear un programa que fue el Ofici de Viure, el oficio de vivir, en el que reflejásemos otra manera de vivir y también de retransmitir, entre comillas, la vida. Y de hecho, ¿tú crees que está cambiando la sociedad? Porque este programa empezó, creo, no sé si me estoy equivocando, pero a darse de madrugada, ¿verdad? Sí, que no me escuchaba nadie. Sí. O pocas personas. Bueno, sí, pocas personas, perdón, sí, porque sí, estos días presentando el libro en las librerías, siempre cuando he dicho esto, alguna mano se levanta diciendo, yo te escuchaba. Era de esas primeras personas. Sí, entonces empezamos de madrugada y después efectivamente, como dices muy bien, y hay muchas cosas están cambiando, aunque en aquel entonces eran de manera como muy subterránea. Y sí, el programa empezó a tener mucha audiencia y se convirtió, de hecho, al cabo de unos años, cuando empezaron los podcasts, era el podcast más escuchado en Cataluña, con 6 millones de descargas en aquel entonces al año, por temporada. Tenía muchísima audiencia la versión podcast. Es que yo creo que fuisteis de los pioneros en este ámbito realmente. Tanto que bueno, en Cataluña sí. En Cataluña sí. Tanto que llegasteis a hacer episodios en televisión también. Sí, ahora haremos más. Sí, la versión televisiva en TV3 del Ofici de Viure, sí, que es otra... hay gente que prefiere la radiofónica, gente que solo ha visto la televisiva, o sea que hay muchas opiniones, pero bueno, el mensaje es el mismo. Y es ofrecer herramientas desde la psicología y sobre todo desde la psicología, pero también desde la espiritualidad para vivir de otro modo, ¿no? Desde el principio hemos tenido muy presente que psicología no se podía desvincular de espiritualidad, ¿no? Porque sin espiritualidad no explicábamos bien que la conducta humana y qué es el ser humano. ¿Tú has crecido y sigues creciendo con este programa a la vez que sientes que está vivo y que sigue transformándose? Sí, totalmente. Sí. Juntamente con los oyentes y las oyentes, bueno, tendría que decir las oyentes porque son... En mayoría mujeres, ¿no? Sí, 80% más o menos son mujeres. Y sí, porque yo intento hablar mucho siempre que puedo con oyentes y tener mucho feedback, entonces vamos creciendo juntos. Sí, sin duda. Sí, yo también. De hecho, yo me defino como un aprendiz del oficio de vivir. Acabas de explicarnos como el motor del inicio de la creación de este programa. ¿Qué es lo que te mantiene aquello que dices, ostras, un día una persona me dijo que esto me había ayudado para tal cosa, para tal otra? ¿Qué es aquello que te hace sentir que quieres seguir todos los días trabajando en este programa? Sí, sin duda es porque es útil. Porque es útil a mucha gente. Hay un tipo de periodismo, como te decía, con el que no me sentiría cómodo ya, pero en cambio que para mí ya no es...
o sea, no lo definiría como periodismo, no sé qué es exactamente, pero bueno, las bases sí que son periodísticas porque hay rigor, ¿no? Cuando es el rigor, yo intento aplicar el mismo rigor con el que hablaba, por ejemplo, cuando presentaba noticias de Irak, pues intento aplicarlo a cualquier metodología, por ejemplo, psicológica, pero dejando aparte de lado el rigor y lo que bebo del periodismo, lo que intento es dar un paso más muy, muy a favor y en la dirección de, sobre todo, ser útiles, el máximo de útiles a las personas que nos están escuchando, ¿no? Ofrecer valor y herramientas que puedan llevar a la práctica y que puedan, herramientas y también distintos puntos de vista que a lo mejor les sean útiles o que les hagan abrir los ojos en un momento dado. Fíjate que ayer pensaba, digo, a lo mejor este oficio se parece al de filósofo, porque son reflexiones sobre la vida. Tiene un punto en común, sí, tiene un punto en común. Lo que pasa que y aquí me acuerdo quizá el invitado que he tenido más años en la radio, que es el escritor Luis Racionero, que vino al principio de mis programas. ¿Del que hablas en el libro? Sí, habló también por el libro porque, claro, estuve más de 20 años viniendo a mis programas. Al principio hablaba de política y después del Tao, del Zen, era especialista también en la visión oriental, ¿no? de la vida. Y él decía que la filosofía, que está muy bien, pero que la filosofía occidental se queda en las palabras y en los conceptos. Y él era un amante y divulgador de la filosofía oriental porque va más allá de estos constructos mentales. Porque él decía, y yo hago mía esta respuesta, desde las palabras no podemos comprender algo tan vasto como la realidad. Y si solo estamos con las palabras y los conceptos mentales y la razón, no estamos captando toda esta maravilla, ¿no? Que es la vida con mayúsculas. Por eso a veces los silencios hablan más que las propias palabras. Sí, exacto. Ya veo dónde quieres ir a parar. Sí. Sí, efectivamente. ¿Ves? Mireia, este es el tipo de pregunta que a mí me gusta porque es solo un apunte y con el apunte ya das pie a que el otro hable de lo que tú ya querías que hablase, ¿no? Que son los silencios, ¿no? Bueno, sí, porque durante muchos años me fascinaron los silencios en la radio hasta el punto que dediqué una sección a los silencios. Entonces teníamos una unidad móvil que cada día iba a buscar un silencio diferente alrededor de Cataluña, en este caso, porque estamos hablando de Catalunya Radio, entonces, que es la radio pública catalana. Entonces, esta unidad móvil, con un técnico de sonido y una periodista, hacían cada día la retransmisión en directo de un silencio. Y íbamos cada mañana a un lugar distinto que cada silencio era distinto porque cada silencio estaba roto por, si se puede decir así, o impregnado de distintos pequeños sonidos, o no tan pequeños. Y, por ejemplo, cuando íbamos a distintos pueblos, pues las campanas sonaban diferente, por ejemplo, ¿no? Si íbamos a la Plaza Mayor. Pero también siempre había pequeños sonidos que eran siempre distintos los unos de los otros, ¿no? Claro. Era una sección muy poética, pero a la vez revelaba una gran verdad, ¿no? Que es que los silencios son más elocuentes que las palabras. Para mí, sin duda. O sea, yo cada vez estoy más a favor de los silencios y, de hecho, es cuando me siento más cómodo, es siempre, cada vez más, en los silencios, no con las palabras. Lo que pasa que ahora, Mireia, esta conversación no la podríamos tener con silencios, pero para mí lo mejor sería mantener esta conversación en silencio. Sí. Hay mucha información en el silencio. Cuando tú estás contándome esto, me viene a la cabeza John Cage, no sé si lo conoces, es un artista, músico. Él tiene una pieza que se llama 4 minutos 33 segundos, en los que durante ese tiempo las personas que lo escuchan el silencio y en medio de esta pieza hay solo una nota. Ah, sí, no lo sabía. Es Qué bueno. Precioso como metáfora porque dice, en el silencio hay todo aquello que acontece. Hay el espacio en el que estás, las personas con las que lo estás compartiendo, ¿no? Porque él también hizo un experimento una vez, él quería experimentar y conectarse con este silencio
y se puso dentro de una cámara de esas que aíslan completamente el ruido de todo, ¿no? Porque quería sentir ese silencio. Y cuando estaba ahí dentro se dio cuenta de que el silencio en sí absoluto no existe. Porque, quieras o no, él acababa escuchando el sonido de su propia respiración, el sonido de sus vísceras, de sus órganos, incluso, afinando el oído, como de la sangre corriendo por las venas, él decía. Y me parecía muy bonito, ¿no? Porque en el silencio hay muchas cosas. Quizás hay todo eso que está como en ese nivel más sutil que las palabras, o un nivel de vibración distinto, pero que tiene mucha información también. Sí, totalmente. Tomo nota, no lo sabía y me parece muy interesante esta visión. Escucharé la pieza, pero yo también me refiero a un nivel más espiritual, ¿no? El silencio, efectivamente, aparte de la ausencia de sonidos o de incluir estos sonidos tan sutiles, es una puerta de entrada a lo que podríamos llamar el yo esencial, ¿no? A nuestra esencia. Yo, una novedad, últimamente facilito retiros presenciales que se llaman el art de vivir, precisamente el arte de vivir, y uno de los pilares principales es la práctica del silencio como puerta de entrada hacia una dimensión que en nuestra sociedad hemos olvidado, ¿no? Y sin la cual creo que nada se explica. Es esta dimensión de la que nos han hablado todos los grandes maestros a lo largo de la historia, que es la dimensión trascendente. Y cuando vemos cómo está nuestra sociedad, Krishnamurti la calificó de sociedad enferma. Él decía, no es sano estar adaptados a una sociedad profundamente enferma. Yo creo que es porque hemos olvidado, hemos tapado esta dimensión trascendente, y la puerta de entrada es el momento presente, ahora y aquí, y no el pasado y el futuro, ¿no? Al que estamos acostumbrados, sobre todo con la mente racional, con los pensamientos, y el silencio. La puerta de entrada es el silencio. Y con un pequeño silencio todo cambia. Si pudiésemos practicar mini silencios durante el día, nuestro día sería distinto. Estoy de acuerdo. ¿Tú crees que en esos mismos silencios se acaba encontrando una voz, pero que quizás es una voz desde la intuición, o una voz que tiene una certeza en cosas que quizás no percibimos, no tenemos en cuenta con el barullo del día a día? Sí, ¿no? Es nuestra voz interior. Nuestra voz interior. Sí. Es una voz interior es que si nos fijamos bien es límpida, luminosa, y la tenemos enterrada con estas capas que tú comentabas, pero es la misma ahora que la que escuchábamos hace 20, 30 años, ¿no? Cuando éramos niños, niñas, y la hemos ido tampando con las convenciones sociales, ¿no? Con el personaje que interpretamos cada día, con los roles que vamos interpretando cada día. Es la auténtica voz, la voz interior, ¿no? Y para mí es importantísimo reconectar con esta voz interior y ser coherentes con ella. No sé. En catalán diríamos peti qui peti. Peti qui peti. Me encanta esta frase. Sí. No sé en qué momento tú descubriste el poder de esta voz interior. Yo sé que cuando eras pequeño hiciste un primer programa que se llamaba La Radio Las Trías, con ayuda de tu padre, que era electricista, y te hizo una radio casera en casa. Sí, en una caja de zapatos. En una caja de zapatos. Ostras, sí. me encantaría ver la foto, porque cuando lo explicabas y lo leía en el libro pensaba, ostras, ¿y cómo debía ser? ¿Y cómo puede ser que tuviera tanto alcance esta radio? Porque tu padre hizo como un truquillo. Sí, mi padre es mi padre y sí, él me montó una emisora. A mí me gustaba, a los 9 años empecé a tener mi programa de radio cada día, o sea, porque me fascinaba el medio, y entonces mi padre me montó una emisora. La emisora, yo tenía mi programa cada día, era mi principal actividad extraescolar. Cuando salía del colegio me dedicaba a hacer programas de radio en el garaje de mi casa, y un buen día noté que lo escuchaba de repente mucha gente, y mi padre me dijo que había hecho esta pequeña gamberrada, que era aumentar la potencia para que se escuchase desde toda la comarca. Para mí fue impactante, ¿no? Pero me ayudó mucho también, la radio me ayudó mucho a superar la timidez. Descubrí, y tú de esto, Mireia, sabes muchísimo, ¿no? El poder de la palabra, cómo puede influir
en nuestro ánimo, pero también en nuestro carácter. Si una persona, como era mi caso, se siente muy insegura, cambiando el tono de voz y el volumen de voz, automáticamente se sentirá segura, solo con la voz, ¿no? Si una persona ante un auditorio está nerviosa y quiere transmitir seguridad, pues a través de la voz puede transmitir seguridad, solamente con la voz, ¿no? Y en la radio solo tenemos la voz, entonces, bueno, yo ya empecé a practicar cuando era pequeño y logré tener una seguridad aparente y también a veces creo que profunda que no tenía. ¿Cómo esa sensación de sentir que hay muchísimas personas para las que tú eres una voz y una persona familiar que forma parte de su cotidianidad, de su día a día, pero tú a ellos no les pones cara y no conoces el sonido de su voz? Ya, es una buena pregunta. Yo lo que intento es imaginarme la audiencia ideal, ¿no? O sea, por quién me gustaría ser escuchado. Y esto siempre me ha acompañado desde que era pequeño y desde que entré en la radio, porque en la radio te puedes llegar a sentir muy, muy solo, porque muchas veces estás solo en el estudio. Entonces yo durante muchos años trabajé de madrugada, tuve que hacer mi particular servicio militar, ¿no? O sea, esto es como a veces en el sector, en el ámbito sanitario y en otros ámbitos, ¿no? Que la persona empieza haciendo los horarios de madrugada, fines de semana, y yo empecé así en la radio y cuando trabajaba en una emisora de noticias en Catalunya Informació, retransmitiendo noticias cada día durante toda la madrugada, me sentía muy solo, porque estaba literalmente solo en el estudio. Entonces yo me imaginaba mi audiencia ideal, ¿no? Trabajando haciendo pan, por ejemplo, o en una fábrica textil, gente que trabajaba de madrugada. Y bueno, la persona ideal que me escucha, no le pongo cara, pero sí que le pongo una actitud, sobre todo muy receptiva, y porque si no, pienso, no me escucharía, y hasta cómplice, una actitud cómplice. Yo me imagino esta audiencia ideal así, más o menos. Lo intento ahora explicar en palabras, aunque cuesta bastante. Tengo que decir que cuando leía tu libro pensaba, ostras, qué rigurosidad y qué presencia se tiene que tener para tener un programa diario en el cual durante 1 hora o 3 horas, las que sea, estás retransmitiendo en directo. Qué bien tienes que preparar todo eso y qué presión puedes suponer también, ¿no? Igual esta imagen de la persona que está ahí, este oyente ideal, te sostiene también, porque es más fácil imaginarte que le estás hablando a alguien. Exacto, sobre todo lo que decíamos antes, o sea, cuando tú sabes que estás siendo útil a las personas que sean, cuando tú te enfocas más en los otros que en ti, todo fluye mejor, ¿no? Porque, bueno, hay veces que tienes un mal día, ¿no? Hay veces que has dormido poco, estás cansado, ¿no? Y ¿tú crees que está bien compartirlo con el oyente? Bueno, porque si el programa te lo permite, sí. O sea, hay programas en los que lo puedes compartir. Pero de todas formas, yo tengo amigos actores que me cuentan que a veces han estado destrozados, por cansados, o han roto con su pareja y aquella noche tenían que representar una comedia, y el hecho de representar la comedia, de escenificarla, o sea, de sentirse como si estuviesen alegres y contentos, aunque a lo mejor están muy tristes, pero es como si llevado al movimiento también físico y a la voz durante 1 hora, 1 hora y media encima del escenario, hace que salgan del escenario totalmente transformados, o sea, que salen bien, sintiéndose bien. Aunque a lo mejor les ha dejado la pareja el día antes y teóricamente tendrían que estar muy tristes, ¿no? Lo digo porque yo aprendí mucho de esta lección, porque a mí me pasaba cuando tenía que hacer programas de 3 horas diarias por la mañana, durante años, por ejemplo. Claro, no siempre estaba bien, pero cuando terminaba estas 3 horas, al ser por la mañana, el ánimo que yo tenía que intentar transmitir a través de la radio era un estado de ánimo, pues positivo, constructivo, alegre también. Y yo al final me sentía así. O sea, al cabo de 3 horas podía estar muy cansado, pero me sentía... un gran maestro mío que en el que baso muchas de las cosas que voy divulgando
que fue un gran psicólogo catalán, Antoni Blai Fontcuberta. Él decía que te transformas en lo que expresas. O sea, tú acabas siendo lo que expresas. Entonces, si tú durante un rato expresas alegría, acabas siendo en aquel momento alegría, ¿no? Entonces es muy importante lo que expresamos y cómo lo expresamos, y automáticamente nos convertimos en aquello. Es como si pudieras jugar a interpretar distintos papeles, ¿no? Exacto. Y te dan un abanico más grande de lo que puede ser tu personalidad. Claro, porque en el fondo, y aquí volvemos a la visión espiritual, tú no eres tus papeles. En catalán decimos els papers de l'auca, ¿no? Tots els papers de l'auca. Los interpretamos, pero no somos nuestros papeles, no somos los roles, no somos el personaje, somos algo más. Y ese algo más, esta esencia que brilla por sí sola, tiene un componente muy importante de alegría. Es una alegría que no es euforia, porque la euforia te saca de tu centro, es un contentamiento, un contento, es una alegría más serena, pero esta alegría serena siempre está ahí, siempre, y podemos reconectar con ella. Eso no quiere decir que siempre tengamos que estar, entre comillas, bien, solo faltaría, ¿no? No existen las emociones llamadas negativas, porque todas son útiles y tenemos que pasar siempre, bueno, cuando toca, nuestros procesos de duelo, de tristeza, de rabia, pero cuando aparentemente estamos bien, cuando no estamos pasando por un proceso de duelo y no tenemos ninguna enfermedad mental ni trastorno, podemos reconectar con esa alegría, ¿no? Incluso yo tengo maestros que me han enseñado que incluso desde la tristeza puedes conectar con esa alegría serena, ¿no? Sí. Desde la tristeza incluso hay un nivel en que tú estás triste, pero también hay otro nivel más profundo en el que estás en paz. Absolutamente, yo también lo siento así. Yo creo que aprendí esto practicando conciencia psicocorporal. A veces me daba cuenta de que me resistía mucho a las emociones porque me daban miedo. Me daba miedo vivir la rabia, pero cuando me permitía vivir la rabia me daba cuenta de que detrás de esa rabia había una tristeza, y cuando me permitía vivir el dolor que me provocaba, detrás de un llanto siempre encontraba paz. Y no es que la tristeza no era como una energía, que yo lo siento, que las emociones son fisiológicas, realmente las vives en el cuerpo y transforman. No es lo mismo sentir rabia, que sube tu temperatura, que la tristeza, que te vuelve apático, que quizás sientes una presión en el pecho. Y cuando esa energía había pasado, había una serenidad y había una paz. Es como una coherencia interna, ¿no? Y es como ese centro interior que te permite, como el director de una orquesta, ver a todos esos personajes que son los músicos desde una perspectiva distinta, ¿no? Totalmente de acuerdo, Mireia. Yo no lo expresaría ni mucho menos mejor que de lo que lo has expresado tú, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Yo añadiría, solo para aportar algo más, que también sea útil, quizá invitar a nuestras oyentes, a nuestros oyentes, ¿no?, a tomar conciencia de cuáles son sus emociones últimamente, ¿no? O sea, más o menos en qué estado emocional viven mayoritariamente durante las últimas semanas, ¿no? Hay más emociones de angustia, de tristeza, de lo que sea, ¿no? De frustración, de rabia. Bueno, como si dijéramos, entre comillas, su casa emocional. Últimamente, ¿no? Tomar conciencia de ello. Porque, bueno, al final lo podemos tener todo en esta vida, ¿no? Podemos tener dinero, éxito, salud, pero si nuestras emociones cada día tienden a ser unas, por ejemplo, frustración, rabia, indignación, me siento amargado, amargada, aunque aparentemente lo tenga todo, si yo vivo desde estas emociones, no viviré con plenitud. No viviré llamémoslo así, con felicidad, ¿no? Yo no me gusta mucho utilizar la palabra felicidad porque nadie sabe exactamente qué es, pero bueno, con plenitud. Pero si tomo conciencia de cuáles son mis emociones, pues bueno, puedo empezar a transformarlas en la medida de lo posible. No siempre, y evidentemente no nos gustaría siempre controlar, solo faltaría cómo tiene que ser nuestro día, pero
pero sí que vamos viendo que hay un patrón, ¿no? Entonces este patrón, más o menos, yo creo que podemos irlo modificando. Y es una puerta de entrada que nos permite saber más cosas de nosotros, realmente. Escuchar nuestras emociones y escuchar nuestro cuerpo. Sí, yo soy muy partidario, efectivamente, del autoconocimiento y intentar trabajarnos interiormente. Yo soy el primero que me considero, como decía antes, aprendiz del oficio de vivir, pero a la vez, gracias a este aprendizaje, pues soy un poco mejor que hace unos años, ¿no? Aunque en el libro cito a un conocido escritor catalán que hace poco murió, que era Josep María Espinàs, que él decía siempre que no se quería, sería la antítesis, él no se quería conocer a sí mismo, porque él decía, ¿y si cuando me conozco a mí mismo me llevo un desengaño? Y bueno, eso era una broma, pero es verdad. Sí, es verdad, ¿no? Es verdad que él lo decía. Claro, bueno, y efectivamente, probablemente te llevarás un desengaño. Claro, ¿no? Verás cosas de tu sombra que no te gustan exacto, nada. Pero gracias a ello, pues crecerás a pasos de gigante, ¿no? Yo entiendo lo que decía Espinàs, pero al mismo tiempo creo que es necesario el autoconocimiento. Él estaba muy volcado siempre en los otros, ¿no? En la gente, que es cosa que es maravillosa, en describir paisajes, personas, ¿no? Y era un muy buen escritor, pero en ese punto discrepábamos. Y lo cito también a partir de un texto en el libro, en El radiofonista, que a partir de la presentación de un libro que hice de Francesc Miralles, el de las preguntas, ¿no? Que la gran pregunta, él me preguntó a mí, ¿cuál es tu gran pregunta, ¿no? Existencial? Y mi gran pregunta es, ¿quién soy yo? Entonces, para saber quién soy yo, bueno, como tú decías muy bien, Mireia, tengo que hacer autoindagación, buscar cuáles mis zonas de sombra, ¿no? Transitar por ellas. Me ha encantado leer ese episodio porque yo estaba presente ese día en la Casa del Libro de Rambla Catalunya, de aquí de Barcelona. Es verdad, sí. Y de repente he visto una perspectiva diferente a la que yo había tenido. Pero sí, ha sido como verlo en Dolby Surround, realmente, en pantalla grande de cine. Bueno, nos reímos bastante aquel día. Yo pensaba que hacíamos una presentación casi cómica, porque reímos bastante con Francesc y el público también. A Francesc le gusta hacer siempre cosas distintas, sí, y a último momento. Sí. Y a mí, que no me gusta preguntar, yo casi no hice preguntas, y él me hizo esta pregunta, ¿no? La pregunta más importante para mí es esta: ¿quién soy yo? Pero en cambio su editora, para su editora no era la pregunta más importante, ¿no? O sea que aquí todos tenemos nuestras preguntas. Pero sí, yo creo que Blai Fontcuberta, este gran psicólogo, decía que es lo más importante que podemos llegar a hacer en nuestra vida, es descubrir quién somos realmente, porque desde ahí todo cambia. Él era psicólogo y dejó de ejercer la psicología porque decía que mientras la persona no supiese quién era realmente a un nivel profundo, los problemas más o menos se iban repitiendo de un modo o de otro. Pero entonces tenías que aprender con H, descubrir auténticamente cuál era tu esencia y desde ahí vivir, ¿no? Entonces todo se transformaba. ¿Ese sería el propósito de nuestra vida? Sí, yo creo que sí, es reconectar con nuestra esencia e intentar, que no es fácil, y cada día tenemos aquí mil obstáculos, intentar vivir desde ahí, reconectar con nuestra esencia. Fíjate que en este programa el lema es: para tener relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas, que me liga mucho con esto que decías de que a veces no nos gusta aquello que descubrimos de nosotros mismos. Y esto me lleva a una de las últimas preguntas de este episodio, de este programa, que siempre hacemos a los invitados, y es: he pensado modificarla un poco contigo, es decir, si tuvieras que entrevistar a una persona en tu programa, alguien que siempre quisiste pero nunca pudo ser, ya sea una persona real que existe o un personaje ficticio, ¿quién sería y qué le dirías? Ya sea una conversación incómoda o no, pero ¿a quién te gustaría tener en el programa? Mira, pues ahora que citaba a Blai, que es uno de los que hemos citado, quizá especialista que hemos citado mucho en el programa,
Annie Marquier también me hubiese gustado entrevistarla. Annie Marquier. Próximamente va a venir su hija al estudio, que me hace mucha ilusión también. Bueno, estos grandes referentes que están muertos, pero que para mí están muy vivos, ¿no? O sea, no... entonces su legado es impresionante y está vivo. Por ejemplo, el Dalai Lama también me gustaría mucho entrevistarlo. Me hubiese gustado mucho entrevistar a Thich Nhat Hanh también, y no fue posible. Hay referentes vivos que han pasado por el programa, porque siempre que viene algún referente que está vivo y que está de promoción de algo, que viene a Barcelona, pues tenemos la suerte que puede venir al estudio y es un gran aprendizaje y es un honor y un privilegio, ¿no?, poder entrevistarlos. Pero bueno, yo, sobre todo estos grandes referentes, me hubiese gustado, pero por una cosa que te comentaré, que es un secreto, que es por estar con ellos, pero sencillamente claro. Estar. Este maestro del que te explicaba, que sí que fue colaborador del Ofici de Oro durante años, que era el jesuita Oriol Pujol, me decía que cuando fue a India, a Goa, a vivir allí, lo primero que le sorprendió es que los domingos por la tarde la gente sencillamente estaba. Y punto, no tenía que hacer nada, estaban. Y ya está, estar. Pues a mí me hubiese gustado estar con estas personas en la radio, sin necesidad de decir nada, solo con su presencia, compartir su presencia. Y ya está, o sea, hubiese sido un fracaso de entrevista, hubiésemos estado en silencio y yo creo que me hubiesen echado de la emisora, porque claro, una cosa es hacer los silencios que hacíamos en el anterior programa, que eran de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, y la otra sería dejar 1 hora en silencio, ¿no? Imagínate. Una pieza muy John Cage. Totalmente. Pero sí, cada vez valoro más el silencio. Muchas gracias, Gaspar. Yo quería comentarte una última cosa, y es que ayer me di cuenta, cuando terminé de leer tu libro a altas horas de la noche, de decir, ostras, hay pocos libros que yo estoy leyendo y estoy oyendo la voz del narrador. Y es porque tu sonoridad la tengo muy integrada por haberte escuchado tanto, y mi mente reproducía el como yo me imaginaba que tú estabas narrando esas líneas, y me pareció muy curioso. También quería decir que me ha gustado mucho el final, que no voy a explicarlo, porque de verdad, ya como os he dicho, recomiendo mucho este libro, pero porque queda muy abierto. Y me ha parecido muy poético que al final del libro, físicamente, haya 4 hojas que han quedado blancas, que creo que es porque no han quedado parejas, ¿no?, a la hora de hacer, bueno, sí, el montaje. Sí, es de los editores. De los editores, pero pensé, hay un final abierto y parece que esas hojas estén ahí puestas para que cada uno pueda escribir el final como a él le convenga. Pues se lo comentaré a mi editora. Gracias, Mireia. Tú sí que eres una poeta, ¿eh? Gracias. Mireia. Me gusta ver esas dobles caras, ¿no?, de las cosas. Muchas gracias, Mireia. Ha sido un placer y, bueno, gracias. No sé si he sido más o menos útil en esta entrevista. Intento que el programa lo sea y bueno, para mí no es cómodo. No deja de ser una conversación incómoda ser yo el entrevistado. Te lo iba a preguntar, digo, ¿cómo es estar en el otro lado? Claro, a mí me gusta estar en tu lado. Ya. Sí, porque además entrevistar me da siempre como mucha humildad, porque es el otro o la otra siempre los que saben más que yo, ¿no? Y yo estoy en segundo plano entrevistando y me gusta no ser el protagonista. Pero bueno, cuando toca y hoy he estado encantado. Tengo que decir que para mí es un honor tanto haber leído el libro, porque he aprendido mucho, y también escucharte decir esto, porque yo creo que una cosa de la que yo peco personalmente es que a veces quiero tener ese protagonismo del que no me doy cuenta y tengo que poner ese centro. Creo que es algo que también se aprende con la edad. Bueno, pero claro, tú tienes que subir a los escenarios, ¿no? También cantas, entonces... Claro. Necesitas este ego, este protagonismo, si no puedes subir a un escenario. Exactamente. Pero en cambio a través del podcast, ¿no? A lo mejor puedes cultivar más esta otra parte. Hay que saber en qué ambiente hay que utilizar cada una de las partes. Qué bien, un placer. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, y a vosotras y a vosotros esperamos que os haya sido útil este episodio, y deciros que que estamos en Verdades Incómodas, un podcast donde sabemos que para tener relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas. Nos vemos en el próximo episodio y os envío
Un abrazo enorme.